Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de el pago, que es un modo de extinguir las obligaciones. Veamos, la finalidad práctica de las obligaciones es la de asegurar el intercambio comercial de bienes y servicios entre los asociados. Por eso podríamos decir básicamente que la relación que liga al acreedor con el deudor termina cuando el mismo deudor cumple la prestación debida. Y básicamente vemos que en el artículo 1626 nos define el pago del Código Civil. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe, básicamente. Quitando esto, el pensar común de que el pago es simplemente la cancelación de una deuda con dinero, puesto que va más allá. Diríamos entonces que se trata de una obligación de dar cuando se hace la tradición de la cosa, ya sea de especie o de género, y que sea el objeto de dación o entrega. Paga su obligación de hacer, por ejemplo, el arrendador que le entrega al arrendatario la casa arrendada y lo mantiene en el uso de ella. Y cumple su obligación de no hacer quien no realiza el acto prohibido. Ahora veamos la naturaleza jurídica del pago. Cuando éste se refiere a obligaciones de dar o hacer, constituye un acto jurídico de las especies de convenciones, pues ahí está llegando a un acuerdo el solvens, que sería el deudor, y el accipiens, que sería el acreedor. El deudor en este caso sería el que entrega la cosa o ejecuta el hecho jurídico, y el acreedor que consiente en aceptar y liberar de la deuda a dicho deudor. En el caso de la obligación de no hacer, sabemos que es un acto jurídico unipersonal, puesto que para yo cohibirme de realizar alguna acción prohibida, no necesito aprobación de ningún acreedor, ni que ningún acreedor dé su voluntad aceptando lo que realicé. Ahora veamos que el pago puro y simple es algo que no está sujeto a modalidades especiales. Abarca el concepto general de este modo de extinguir las obligaciones, que es mediante el cumplimiento voluntario y normal de la prestación debida. El pago puro y simple cuenta con 9 elementos que vamos a analizar a continuación, que son: primero, la causalidad del pago; 2, por quién puede hacerse; 3, a quién debe hacerse; 4, cómo debe hacerse; 5, dónde debe hacerse; 6, cuándo debe hacerse; 7, la imputación del pago; 8, las expensas del pago; y 9, la prueba del pago. Veamos el punto 1, la causalidad del pago. Todo pago supone una obligación preexistente que le sirve, pues de no existir dicho pago es inválido. De no existir claramente una deuda anterior, el pago sería inexistente o inválido, básicamente, en la obligación tanto civil como en la natural. Así que podemos recordar entonces que nuestra jurisprudencia aprueba la obligación natural, aunque no la pruebe exigible jurídicamente, sí permite que se pueda hacer el pago voluntario de la misma, y es totalmente legal. Pero dado el caso de que no tenga fundamento ni en una obligación civil ni en una obligación natural, este pago sería inválido y estaría completamente afectado de nulidad. Por ende, el deudor podría pedir la repetición de lo pagado a pesar de que haya incurrido en un error de derecho en este pago indebido, como se fundamenta en el artículo 2315, que pueden revisar en sus códigos. Veamos el punto 2. ¿Por quién puede hacerse el pago o básicamente quién lo puede realizar? Normalmente las obligaciones deben ser cumplidas, como sabemos, por la persona que las adquirió o a cuyo cargo existen directos subsidiariamente, incluyendo también el deudor absoluto, a sus herederos o por sus representantes legales o convencionales. De hecho, hasta por los codeudores solidarios o de la obligación indivisible. También por quienes acceden a la obligación principal ajena ya directamente como fiador y ya directamente como el propietario del bien hipotecado o pignorado en garantía de aquello. Sin embargo, hay un elemento que debemos tener en cuenta: un tercero ajeno totalmente, que no esté involucrado en la deuda y que no tenga ningún bien pignorado, también puede acceder o realizar el pago de la deuda de otra persona, ya sea con la voluntad o el conocimiento de este o sin ellos. Eh,
También este punto se cumple a pesar de que el acreedor esté de acuerdo o no. Cuando el deudor ignora que un tercero paga la obligación a su cargo, diríamos que se estructura una agencia oficiosa, por lo que el tercero que paga la deuda pasaría a ser un agente oficioso, que sabemos que esta figura consiste precisamente en una persona que gestiona los negocios de otra sin meditar entre ellas mandato alguno, a menos de que la obligación sea de hacer, y si para el acto en que consiste se necesita considerablemente la aptitud o talento del deudor. No podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor. Expliquemos mejor esta última parte. Básicamente, cuando alguien realiza el pago de una deuda de cierto monto de dinero a otra persona sin el conocimiento de, digamos, mi caso, que sea el deudor, este pago sería totalmente válido. Pero si la obligación que tengo es de hacer algo y solo yo poseo esas aptitudes, no podría otro pagar esa obligación de hacer por mí. Eso sería básicamente una ejemplificación de lo que quiere decir esto, que está fundamentado, como dije anteriormente, en el artículo 1630 de nuestro Código Civil. Veamos el punto 3. ¿A quién debe hacerse el pago? Para que el pago sea válido debe hacerse o al acreedor mismo, bajo cuyo nombre se entiende a todos los que le hayan sucedido en el crédito, aún a título singular, o a la persona que la ley o el juez autoriza en recibir por él, o a la persona diputada o asignada por el mismo acreedor. Esto debemos tener en cuenta, sin embargo, que el pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía. Esto se relaciona con que aunque el acreedor sea el titular del derecho crediticio, ocupan también el lugar de dicho acreedor como si fueran él mismo sus causavientes, a título universal, o herederos, quienes son continuadores de su personalidad, como ya sabemos, así como también los causavientes a título singular, tales como el legatario y el gestionario del crédito, quienes igualmente suceden y reemplazan al acreedor en este derecho específico. También están legitimados para el pago de dicha deuda o para recibir el pago de dicha deuda los representantes convencionales del acreedor y, por supuesto, también los representantes legales en caso de un menor de edad o sus padres, y en el caso de un incapaz, el curador o la persona que esté a cargo de él. También aplica el curador para la herencia yacente y el secuestre. Esto está corroborado en el artículo 1634 de su código, que pueden analizar. Veamos ahora el punto 4. ¿Cómo se debe hacer el pago? El pago efectivo es la prestación de lo que se debe, como ya hemos analizado, que es el centro de este video, el artículo 1626. Paga en debida forma el deudor que ejecuta a cabalidad la prestación a su cargo, que hace la tradición o simple entrega de la cosa que sea obligado a dar o entregar respectivamente, o que ejecuta cumplidamente el hecho material o inmaterial que se le ha impuesto, o claramente, como vimos en las unipersonales, que se abstiene de realizar el hecho prohibido. Debemos recordar entonces que toda ligación cualquiera que sea su fuente debe cumplirse a cabalidad, en forma tal que consulte la finalidad del vínculo obligatorio, cuál es la cumplida satisfacción del derecho del acreedor. Lo que se debe pagar es lo que se debe al acreedor, básicamente. Él no podrá recibir una cosa aparte o externa a esto, a pesar de que sea de igual o mayor valor. En resumen, se paga lo que se debe. ¿Dónde debe hacerse el pago? Es el punto 5 que vamos a ver. El lugar donde debe hacerse el pago no solamente tiene interés para determinar la validez de la oferta que para el efecto formule el deudor al acreedor y del cobro que haga aquel, sino también para fijar la competencia del juez que haya de ser asignado en conocer este asunto, ya sea por motivo del incumplimiento de la obligación o también del pago por consignación que promueva el deudor. Para determinar el lugar donde debe hacerse el pago, dicho lugar debe haber sido señalado
por los interesados o si estos guardan silencio, la ley lo fijará de forma automática. Punto 6. ¿Cuándo debe hacerse el pago? Tenemos que tener en cuenta que un principio muy importante es que el deudor no solo debe cumplir con su obligación, sino que debe hacerlo de manera oportuna. Porque esta manera oportuna o este lapso de tiempo se determina de acuerdo a la naturaleza de la obligación. Así, si esta es pura y simple, debe cumplirse o pagarse una vez nacida. Si es condicional, al realizarse el hecho futuro o incierto, condicionante. Y si es a plazo, llegado el momento del plazo, pues se debe realizar efectivamente esa acción. Y si el deudor no paga, debemos recordar que esto lo expone a que la acción sea exigible y entonces con el tiempo caiga en mora, hecho el cual le generará la acción indemnizatoria de los perjuicios causados al acreedor. Veamos el punto 7, la imputación del pago. La imputación del pago es la aplicación de la prestación cumplida a la obligación y obligaciones que están a cargo del deudor y en favor del acreedor. Cuando lo pagado es cuerpo cierto, debido al hecho o a la abstención determinados que constituyen el objeto de una obligación, es obvio que el cumplimiento de tales prestaciones ha de tenerse como ejecutado para solucionar dicha obligación y no otra cosa a cargo del deudor. Es importante precisar a qué obligación se imputará el pago, especialmente cuando la obligación es de género y tiene accesorios de la misma clase del principal, como cuando consiste en dinero y devenga intereses. Aclaremos que en este caso, si el acreedor acepta el dinero insuficiente, sería aplicable primeramente a los intereses y después el sobrante de restar los intereses se aplica al capital. Si no son deudas de la misma clase, el pago de cualquiera de estas prestaciones ha de imputarse a la obligación respectiva, como quien debe un caballo y una carga de trigo y hace el pago de alguno de estos. Pero cuando son de la misma clase, ahí es donde existe quizá un poco de inconveniente. Por ejemplo, en un mutuo de cierta cantidad y la deuda de una mascota que compré a la misma persona. En este caso, si el pago es insuficiente, el deudor, o sea yo, podría elegir a cuál de las obligaciones hago el pago. Pero cuando hay otra opción, por ejemplo, que es el acreedor. El acreedor puede determinar de acuerdo a qué va a pagar. Básicamente en una carta de pago puede afirmar a qué se abona, por decirlo así, este pago, y si el deudor lo acepta, luego no tiene aceptación lícita para la ley el reclamo. Pero si ninguno de los dos reporta a qué va el pago, entonces básicamente la ley permitiría al deudor decir a cuál va, y si no es así, entonces asignaría en el orden en que se adquirieron las obligaciones. Se preferirá la deuda que en el tiempo de pago estaba devengado, básicamente. Ahora veamos el punto 8, los gastos del pago. De acuerdo al artículo 1629 del Código Civil, los gastos que ocasiona el pago serán de cuenta del deudor sin perjuicio de lo estipulado y lo de que el juez ordenara acerca de estas costas jurídicas. Son gastos de pago los que ocasionan la ejecución voluntaria o coactiva de la obligación, y la carta de pago también puede ocasionar gastos, tales como los de transporte, de la cosa de vida, los de embalaje, los de carga, los de fletes o también los de descarga y seguros. La carta de pago también puede causar gastos, como cuando se hace por escritura pública o hay lugar a reconocimiento de firmas. Según el artículo 1629, estos gastos son de cuenta del deudor, salvo que ellos estipulen en un contrato que sea entre las dos partes, deudor y acreedor, o que solo sea el acreedor. Veamos el último punto, la prueba del pago. Según el principio general de que a quien propone una excepción le corresponde la carga de la prueba, en que ésta se funda el deudor en que alega haber pagado una obligación, le corresponde acreditar este pago, bien con la carta o los recibos respectivos o con otra prueba idónea para el efecto, como la confesión del acreedor. Muchas gracias.